Bienvenido a este tercer video de tu espacio Un joven como Jesús. En el video anterior habíamos visto que solo podemos demostrar la existencia de Dios demostrando la existencia de Jesús a través del método histórico-legal, que consistía en manuscritos fidedignos, arqueología y testigos oculares contemporáneos. En este video hablaremos acerca de lo que muchos plantean cuando hablamos de la historia. ¿La historia cambia a través del tiempo? ¿Hay verdades en el pasado que hoy ya no son ciertas? ¿La verdad cambia a través del tiempo? ¿Cada persona tiene su verdad en tiempos y épocas diferentes? Este es un argumento bastante escuchado y manejado por las personas. Ellos te dicen, la verdad cambia, cada uno tiene su propia verdad. Lo que ayer fue cierto, hoy ya no es cierto. Lo que hace 100 años fue cierto, hoy ya no es cierto. Entonces utilizan este razonamiento como base para decir que la verdad cambia a través del tiempo. Pero este razonamiento tiene un punto muy débil que lo hace obsoleto. Por ejemplo, en 1986, Maradona hizo el famoso gol con la mano de Dios. ¿Eso era cierto hace casi 30 años? ¿Y será cierto eso dentro de 100 años? ¿Será cierto dentro de 1000 años? Lionel Messi es considerado el mejor jugador del mundo actualmente. ¿Será eso cierto dentro de 3000 años? Entonces, la pregunta que tengo que hacer es, ¿dónde ha cambiado la verdad? Estas verdades no han cambiado. Pero alguien argumentará, antes la gente creía que la Tierra era plana, ahora cree que es redonda. Ahí la verdad ha cambiado. Entonces veamos, cuando la gente creía que la Tierra era plana, según se creía en ese tiempo, ¿era plana porque ellos decían que lo era? Y cuando comenzó a creer que la Tierra ¿era redonda porque ellos decían que lo era? Actualmente, la ciencia ha confirmado que la Tierra tiene la forma de una patata, no es redonda en exactitud. Entonces, ¿la Tierra es redonda? ¿Cuál es la verdad aquí? La Tierra siempre tuvo su forma exacta, nunca cambió su forma, nunca cambió su verdad. A lo largo de los años, nunca cambió la forma de la Tierra, nunca cambió la verdad que tiene la Tierra en cuanto a su forma. No cambió la verdad, lo que cambió fue la perspectiva de la verdad. Las personas hacen eso, toman su propia perspectiva y a eso le llaman verdad. Si vemos esta imagen, veremos que aparenta ser una persona pequeña sentada en una silla, pero cuando cambiamos la perspectiva, te darás cuenta que solo era una ilusión. Entonces, la verdad no cambia de una imagen a otra, lo que cambia es la perspectiva de esa verdad. Entonces concluiremos, la verdad no cambia, la perspectiva sí. En el caso de la verdad histórica pasa lo mismo. La verdad de un personaje histórico no cambia. Es allí a donde acudimos a la historia en sí. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la historia? La historia es un conocimiento veraz del pasado basado en evidencias fidedignas. Como ya dijimos, estas evidencias son tres: documentos escritos, testigos oculares y evidencias físicas. Respecto a Jesús, en este video vamos a considerar el documento escrito. Por ejemplo, dejando de lado a Jesús, vamos a considerar el libro más confiable de la literatura clásica, la Ilíada de Homero. Por ejemplo, si alguien viene y dice, yo no creo que ese libro haya sido escrito siglos antes de Cristo, yo dudo de que ese libro haya sido escrito por ese tal Homero, yo dudo de que sea fidedigno. Entonces, allí vamos a acudir a lo que se llama la prueba bibliográfica. La prueba bibliográfica consiste en tres cosas: número de copias, crítica textual y tiempo entre el original y la primera copia. Cuando nos referimos a número de copias, estamos hablando de la cantidad de testimonios escritos que existen para reconstruir la versión original. Recordemos que antes se escribían en materiales muy poco durables, entonces lo que se hacía era copiar y copiar ese libro muchas veces para mantener viva la información del libro original. Imagínate, si un libro se escribió 500 años antes de Cristo y solo se hicieron 3 copias del original y se han encontrado solo 2 hasta hoy, y una de esas 2 está en muy mal estado, sería casi imposible confiar en la autenticidad de ese libro. Por ejemplo, el libro Historia Natural de Plinio el II, escrito en el 77 después de Cristo, tiene solo 7 copias desde su original encontradas hasta hoy, y no muchos dudan de su autenticidad. Pero, si citamos la Ilíada de Homero, la misma tiene 643 copias. Entonces ahora te pregunto a vos, ¿en cuál de estos dos libros crees como más fidedigno? Entonces concluimos que a mayor número de copias, mayor fidelidad hay en ese libro. En este caso, la Ilíada de Homero es más confiable. Lo segundo que analizaremos en la prueba bibliográfica es la crítica textual. La crítica textual consiste en una comparación entre todas las copias existentes. Entonces, se descartan las contradicciones y se afirman las coincidencias. Por ejemplo, si tú quisieras reconstruir el hecho de las Torres Gemelas, utilizando la información que hay en los periódicos de todo el mundo, si utilizas 10 periódicos, no va a ser tan confiable a que si utilizas 20.000 periódicos de todo el mundo. A eso se le llama crítica textual. La historia natural tiene 7 copias.
la Ilíada de Homero tiene 643 copias con las que pueden reconstruir con fidelidad todo su contenido. Y sabremos así que fue escrito por la mano de Homero. Citaremos entonces un versículo del libro. No advierte su mal el insensato hasta después que lo ha sufrido. Lo leemos con mucha confianza por la crítica textual. Lo tercero es el tiempo entre el original y la primera copia. Recordemos que el material era degradable, entonces si pasaba menos años en hacer la copia, el original se conservaba más para copiar su contenido. Citando nuevamente el libro de la historia natural, tenemos que la primera copia fue 750 años después que se escribió el original. Pero la Ilíada de Homero, vemos que pasaron solamente 400 años para escribir la primera copia desde su original. Es decir, que cuando se escribió la primera copia de la Ilíada, el libro estaba mucho más conservado que la historia natural. Entonces, podemos confiar en que la Ilíada de Homero es la más confiable del mundo. Podemos confiar que la cita que dice Canto 1, son los cobardes los únicos que en la refriegan retroceden, el valiente por el contrario lucha firme, ya hiera o ya se ha herido. Podemos confiar que esta cita realmente la escribió Homero. Sin embargo, hemos estado hablando de la Ilíada de Homero sin considerar a Jesús. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, ocurre algo totalmente asombroso. El Nuevo Testamento actualmente tiene 24.970 copias manuscritas desde su original, completamente por encima de la Ilíada de Homero. Además, tenemos un fragmento del Nuevo Testamento con un intervalo de no más de 50 años desde su original, libros enteros con intervalos de 100 años y el Nuevo Testamento entero con un intervalo de 225 a 250 años. No creo que exista duda con toda la evidencia de estas copias tempranas que sabemos exactamente lo que decían los originales. De tal modo que si leemos lo que el mismo Jesús contó su experiencia con Nicodemo a Juan para que él escribiera en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si leemos lo que Juan vio, escuchó y escribió acerca de la experiencia de Jesús con Lázaro y su familia en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Podemos estar confiadamente seguros de que estas son palabras de Jesús. No importa la situación en que estés, si estás perdido o si te sientes morir, Él vino al mundo para salvarte. Él vino al mundo para resucitarte de la muerte interior que sientes. Como dice en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Realmente lo crees? En su sangre derramó por ti en una cruz. En nuestro próximo video veremos qué pasa si eliminamos el Nuevo Testamento del mundo entero y si buscamos testigos oculares de la época de Jesús para comprobar su existencia. ¿Es posible encontrar testimonios fidedignos fuera del Nuevo Testamento? Es importante que no veas ningún video aislado. En la información de este video encontrarás todos los capítulos anteriores. Seguinos en Facebook y YouTube y mandanos tu opinión. Si querés formar parte de este equipo, mandanos un mensaje privado a Facebook con tu canción, opinión o comentario. ¡Chao! Cada uno tiene su propia verdad. Lo que ayer fue cierto, hoy ya no lo es. Lo que hace 100 años fue cierto, hoy ya no es cierto. Habitación, la amargura desbordado en tu corazón. Hola, bienvenidos. Esto es Un Joven como Jesús Comerciando. Bueno, lo primero que tenemos para vender es esta percha. Acá no la usamos, tenemos muy poca ropa, señores. No la necesitamos. También si sos uno de los primeros 10 llamados, te puedes llevar su robocito de nuestro productor que es de los 10 años. Llama ahora 0800 Un Joven como Jesús y llevaste estas 3 cosas más el robot. ¡Cómprame! Que la muerte era la... Podemos citar que la cita que dice Canto